Estamos una vez más aquí en Maná del Cielo, canal 27-2, Alimento para tu Espíritu. Y queremos hoy tratar un tema que concierne al cristianismo en su fase, yo diría, una de las etapas más maduras que un cristiano puede tener, que es el actuar por medio de la fe. El actuar por medio de entender que, dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que aquel que le busca, que aquel que quiere buscarlo, quiere encontrarlo, es necesario que entienda que Él existe y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. La fe es algo que nos empuja a hacer cosas que suenan poco común, que tienen que ver con creer sin ver. Diga conmigo, la fe es creer y creerle a Dios. No más es de creer, sino creerle a Dios. Creerle a Dios en sus promesas, creerle a Dios en sus pruebas. Creerle a Dios, ¿verdad? No a ciegas, porque a ciegas significa que tú le crees, pero tú no meditas, tú no lo entiendes. Una fe razonada es una fe donde tú pones tu fe sobre algo establecido, algo fundamentado. Y la fe que nosotros como cristianos tenemos es una fe que está basada y que está orquestada por la convicción. La convicción viene viene a través de un concepto, de una enseñanza que se te ha dado. Tú por fe, ¿verdad? Haces cosas que tú piensas que se van a hacer. Por ejemplo, por fe tú pones a estudiarte y tú entiendes que después de determinado tiempo tú vas a obtener un título. Pero nada te garantiza que tú vas a obtener un título. Puede venir una enfermedad, puede venir una catástrofe, pero ¿cuál es el propósito de entonces emprender, ¿verdad?, una carrera o emprender un negocio si no tienes fe? La fe, o lo que queremos darte hoy, es los principios que muestra la Biblia acerca de la fe. Y queremos hablar bajo estos 4 principios que me parecieron muy interesantes tratarlos en esta noche. Y se trata con Génesis 12. En Génesis 12 podemos nosotros, ¿verdad?, establecer o estudiar lo que el Señor nos quiso hablar acerca de lo que es tener fe. Y qué más que ir al padre de nuestra fe, que es Abraham. Abraham, antes que fuera Abraham, era Abraham, ¿verdad? Y pasó a ser Abraham porque Abraham significa padre de multitudes. Y dice la palabra, ¿verdad?, en el libro de Génesis 12, dice: Pero Jehová dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dice en el 4: y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot. Era Abraham de la edad de 75 años cuando salió de Harán. Y dice: y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y toda su hacienda que había ganado, y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces, si nosotros podemos ver qué fue lo que le pidió, qué fue lo que le pidió Dios a Abraham, ¿verdad? Dios le pidió dejar
varias cosas donde iba él a obtener bendición. Nosotros vemos que la fe nos lleva a tomar decisiones de alto riesgo. Una fe no es de decir voy a hacer algo que todos hacen, como el ir a trabajar, el ir a la escuela. La fe te lleva a hacer cosas que tal vez no pudieses tú hacer si no fuese por creer que vas a estar mejor. Entonces, cuando tú tomas altos riesgos, yo creo que Abraham fue el primero de muchos como nosotros que empezamos a emigrar de un lugar donde dejamos nuestra parentela por fe, donde dejamos nuestro idioma por fe, donde dejamos nuestra cultura por fe, donde dejamos nuestras amistades por fe, donde dejamos todo lo que hemos sido, ¿verdad?, por tanto tiempo por fe. Y la fe está basada en que, número uno, se nos ha dicho que allá hay bendición, porque el tomar el riesgo es para una mejoría. Por fe, tú tomas un riesgo, ¿verdad? Y el riesgo es que tú te vas a trasladar. En este caso, Abraham se trasladó 2,400 kilómetros hacia la tierra de Canaán. Probablemente él jamás en su vida había caminado tanto para poder llegar de un lugar a otro. Mas, sin embargo, Dios le dice, hazlo. Hazlo, sal de la tierra de Ur de los caldeos. Ur es Irak. Ur es el lugar donde Dios, ¿verdad?, tiene ahí a Abraham. Pero le dice, sal de tu parentela. Y si vamos a ir al versículo 5, tú vas a ver que él no obedeció completamente. Él salió, pero él tomó consigo a Lot. Y ahí es donde vemos que él se pierde la gran bendición, ¿verdad? Porque empieza a haber dificultades. Pero no vamos a entrar mucho ahí, porque lo que yo quiero enfatizar es esa fe que tiene que ver con creerle a Dios. Él le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, ¿verdad? Y sal de tus posesiones. Probablemente su familia, sus haciendas, lo que ellos habían construido generaciones atrás. Asimismo, llamó a Eliseo y le tendió el manto a Elías cuando iba pasando sobre de él. Y dice la palabra que Eliseo, ¿verdad?, vio cómo es que él le hizo el llamado, pero el llamado lo había hecho Dios sobre la vida de Eliseo por medio del profeta Elías, ¿verdad? Y él también salió de su tierra y de su parentela, también salió de su ocupación. Y no es de que siempre va a ser el caso, pero cuando nosotros vemos una analogía, ¿verdad?, una similitud en lo que hizo Abraham con lo que hacemos muchos hispanos para venir a esta gran nación. Ahora, si nos vamos años atrás o siglos atrás, vemos que hubo una migración. Estados Unidos es una nación que ha sido fundamentada y ha sido creada, y aunque había nativos aquí, pero realmente los extranjeros que vinieron aquí después de la conquista o del descubrimiento de América por medio de Cristóbal Colón, por medio de esas 3 calaveras que se desplazaron desde Europa hacia América y que vinieron, ¿verdad?, por fe. Pero ellos por fe creían que habían llegado a otro lugar. Por fe ellos querían ver a la India según sus cálculos. Ellos pensaron que los mapas los iban a acercar hacia la India. Es por eso que cuando llegan aquí ven y lo primero que dicen son indios de la India. Por eso cuando dicen la palabra indios, pues realmente no tiene que ver con nosotros. Y hay obviamente indios nativos aquí, pero no eran los indios que ellos pensaban ver. Ellos pensaban ver indios hindús de la India. Entonces vemos cómo es que por medio del desplazamiento, por fe, pensaron buscar un lugar donde ellos iban a buscar, iban a encontrar
algo de bendición, algo que no se había hecho antes. Tal vez tú, como yo, emigramos de nuestros países de origen con la intención, al menos fue la mía, de poder hacer una mejora en lo que es el estado social, el estado económico, ¿verdad? En el cual nos encontramos. Éramos o somos 9 de familia y nosotros siempre, ¿verdad?, quisimos ir a la escuela, cursamos escuela, pero había un interés por emigrar a esta nación por lo que se nos había dicho. Escucha bien, lo que el hombre nos había dicho le creemos más al hombre mentiroso que llega allá o que llegaba allá con una televisión. Todavía me recuerdo, llegaban con unas videocaseteras, llegaban con pantalones Levi's, llevaban sus zapatos Nike y te decían maravillas. Te decían, es que allá en un mes tú tienes para comprar un carro, allá en un mes ganas allá en lo que ganas aquí en una semana, allá lo ganas en un día. O a veces lo que ganas en 2 semanas lo ganas en un día, dependiendo del trabajo que tuvieras allá. Entonces tú hacías las cuentas y tú le creías a esa persona que te decía que los Estados Unidos de América era una nación próspera y tú veías en las películas, todavía recuerdo las películas del 85 por ahí, cómo es que atraían mi mente y mi corazón, cómo es que lo que se me decía y lo que veía tenía sentido, ¿verdad? Había una mejora, mandaban dinero, empezaban a hacer mejoras en sus casas, empezaban a comprarse carros, empezaban a tener negocios, ¿verdad? Y yo creía por lo que me decían y por lo que veía. Pero aquí Abraham, ¿verdad? Cuando le dice Dios, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Imagínate Dios hablándote a ti así, diciéndote, sal de tu tierra y tu parentela. No te voy a decir dónde vas, por lo menos cuando venimos hacia acá sabíamos a dónde íbamos, con quién íbamos a llegar, si nos iban a pasar a recoger ahí en la frontera, tal vez iba a ser peligroso, tal vez iba a ser, pero antes no es como ahora, ¿verdad? Antes era más fácil, ahorita es más difícil y más caro, pero las oportunidades estaban para todos. Y tú decías, bueno, por fe yo voy a llegar allá y nos despedíamos de nuestros seres amados. Y ya cuando llegábamos acá les hablábamos y les decíamos, sí, las autopistas, los caminos están mejores, ¿verdad? El idioma no lo entiendo, estoy tratando de encontrar trabajo, y que se hablaba inglés y decíamos, just a little bit, ¿verdad? Poquito, ¿verdad? Y decían, ¿y sabes trabajar en esto? Y dices, no, no sé, pero yo aprendo rápido. Por fe tú empleabas y tú hacías ese mismo alto riesgo, ¿verdad? Que hizo Abraham. Abraham, el riesgo fue dejar a su parentela, el riesgo fue creerle a Dios, creerle a Dios. Eso fue lo más importante que yo creo él pudo experimentar, lo que él pudo dudar, lo que él pudo imaginarse, lo que él pudo decir en su corazón. Bueno, yo aquí tengo familia, yo aquí tengo algo sólido, yo aquí sé cómo pues moverme y voy a ir a un lugar donde no sé el idioma, no tengo papeles, voy a estar ahí pensando, ¿quién me puede dar un trabajo? Aquí por lo menos tengo un trabajo, sé qué hacer. Si estabas estudiando y trabajando, tenías tú y sabías lo que tenías que hacer. Pero recuerdo que cuando yo me vine, mis hermanos mayores me despidieron en el aeropuerto. Pero yo por fe sabía que iba a un lugar mejor. Y es. Yo por fe sabía que Dios tenía para mí algo grande en esta gran nación. Y tú como muchos, y venimos a buscar los dólares y venimos encontrando los dolores. Venimos encontrando que, ¿verdad? Esta nación es una nación que es te absorbe tu tiempo, te absorbe la forma como eres, empiezas a ver cambios. Resulta que aquí no se conocen los vecinos, pero tú por fe viniste, por fe tomaste ese alto riesgo, tomaste una decisión, ¿verdad?
que te llevó, así como Abraham, a traer bendición, a hacer de bendición a los tuyos. Yo recuerdo que cuando empezamos a trabajar, pues empezamos, ¿verdad?, a hacer cuentas y empezamos a mandar dinero a México y decíamos, wow, sí es cierto, sí se puede. Pero después empezamos a tener nosotros gastos, lo que se llaman los biles, con B de burro, no biles con B de vaca, ¿verdad? Pero que parecen B de vaca porque realmente a veces nos absorben. Era crédito, sacar un carro a crédito, pagar renta, lo que allá vivía con los padres, pero por fe decíamos, va a estar mejor la cosa. Va a estar mejor la cosa. Aquí por fe le dijo Dios le dijo a él, va a estar mejor la cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él se lo prometió. Porque Dios le dijo con su propia boca, sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande. Fíjate las promesas, si vamos al versículo otra vez al 1, vamos a ver las promesas que Dios le tiene al hombre. Ahora, esas promesas nos las podemos apropiar también nosotros, a nosotros mismos. Podemos nosotros ver lo que Dios le estaba prometiendo a él, ¿verdad? Pero había unas condiciones que tenía que cumplir. Por fe, Dios te manda a hacer cosas, pero esas cosas están condicionadas, ¿verdad?, a cumplir el propósito por el cual Dios quiere que tú le creas. Fe es creerle a Dios, así de sencillo. Sí, todos nos sabemos, ¿verdad?, el versículo de la fe, que es la convicción de lo que se cree y que es, ¿verdad?, lo que no se ve, pero sabemos que está ahí, ¿verdad? Lo que se espera, la certeza de lo que se espera. Pero aquí yo quiero mostrarte con hechos lo que Dios quiere es que arriesgues tus posiciones, tus cosas, tu familia, ¿verdad?, lo que habías alcanzado para creerle a Él. Que tú cambies de un estado de familia a otro estado de familia. Cuando venimos y acercamos a alguien al Señor, le decimos bienvenido a la familia de Dios, y por fe sabemos que Él aceptó al Señor, y por fe y por su palabra. La fe es que le creemos a Dios en su palabra, que nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús fue resucitado de los muertos y que Jesús es el Señor, entonces seremos salvos. Por fe le creemos a Dios cuando nosotros hacemos esa oración que decimos, bueno, tan sencillo es entrar al reino de los cielos. Sí, porque es un regalo de Dios. Por fe vino, ¿verdad?, a nuestro corazón Jesús, y por fe y por creerle a Dios de que Él vino a morir por mis pecados, entonces yo tengo vida eterna. La fe es creerle a Dios que si yo pongo mi vida, mi fe, pongo mi esperanza en Cristo Jesús, entonces como yo le creo a Dios por esa fe, entonces yo voy a obtener el beneficio de la vida eterna. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando yo invoco, cuando yo hablo la voz, la condición es abrir tu boca. Pero antes de abrir tu boca, por fe tú ya estás abriendo tu corazón. Por fe, creyéndole a Dios, tú le estás abriendo el corazón, abriéndole la entrada, ¿verdad?, a Cristo Jesús. Creyendo lo que dice, ¿verdad?, Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriera la puerta, entonces yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por fe, yo le abro la puerta de mi corazón, yo le abro la vida misma a Cristo Jesús, y por fe, por ese creerle a Dios de que si yo le abro la vida, si yo le abro la puerta, mi vida va a ser transformada. ¿Por qué? Porque Él va a entrar a mi vida y el cenar es tener comunión. La palabra es tener comunión. Cenaré con Él y Él conmigo. Cuando nosotros cenamos con alguien que queremos tener comunión. Aunque muchas veces pues nos toca cenar con alguien que no queremos tener comunión,
pero ahí está, es la familia. Pero por fe, cuando yo le abro la puerta del corazón al Señor Jesús, Él entra en mi vida y viene a morar, y viene entonces por fe, porque le creo a Dios, viene el Espíritu Santo, aquel que Jesús mandó en el Pentecostés, para que yo sea de bendición. La fe, creerle a Dios con sus condiciones, trae como resultado bendiciones temporales y bendiciones a futuro y bendiciones eternas. A Abraham le dijo: sal de tu parentela, pero sal de una familia y te voy a dar una gran nación. Escuche bien, la bendición era salir de una familia para entonces heredar una nación que iba a salir de los lomos, ¿verdad?, de la simiente de Abraham. Ahora, ahí Abraham no era padre de multitudes, es Abraham cuando se convierte y cuando se cambia a Abraham y se le pone la H, que viene a ser padre de multitudes, ¿verdad? Entonces nosotros entendemos que, número uno, este alto riesgo que se lleva en creerle a Dios, en recorrer una distancia, pero más que recorrer una distancia, es que nosotros por fe le creamos a Dios en lo que Él nos está prometiendo. Nos promete vida eterna. Otra de las promesas que nos da cuando le creemos a Dios, cuando tenemos fe en lo que Él nos ha dicho, que vamos a ser hijos, nueva criatura somos, es que nos iba a dar un corazón de carne, nos iba a quitar el corazón encebado, el corazón de piedra. Otra de las bendiciones que tenemos cuando le creemos a Dios, cuando por fe ponemos nuestra convicción, ponemos nuestra creencia, en Dios, de que si yo soy salvo, entonces mi casa y yo seremos salvos. Eso es creerle a Dios. No que ya sean salvos, no que Abraham ya tuviese la nación, porque Abraham no tenía la nación. Abraham simplemente tenía su parentela, tenía su hacienda, tenía sus pertenencias, tenía sus posesiones y tenía su primo Lot. Y Lot le causó a lot of problems, le causó muchos problemas porque se lo llevó. Dios no le dijo a él: llévate a tu primo. Dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Pero como creyó a medias, pues entonces la bendición también le vino a medias. ¿Por qué? Porque vemos más adelante que Lot le crea tanto problema y empezaron a discutir los pastores de él con los otros porque había crecido tanto, porque la promesa de Dios es que iba a heredar una gran nación, y para alimentar una gran nación necesitas una tierra muy grande, muy próspera, muy bendecida. Veamos. Entonces, el primer concepto que yo quiero que tú te quedes es que la fe nos lleva a tomar decisiones de alto riesgo. Alto riesgo es que puedes perder la familia. Que cuando vienes a Jesús, entonces te empieza a ver mal la familia y te dicen: es que ya eres aleluya, es que ya no compartes con nosotros, es que ahora ya no vienes a las fiestas religiosas que tenemos. Y tú dices: pero es que no está en la palabra de Dios. Si tú me lo muestras en la palabra de Dios, entonces yo voy a seguir lo que tú me dices. Pero ahora se han abierto mis ojos por fe, porque le he creído a Dios. Dios quitó la venda religiosa. Dios quitó la venda de mi corazón, la venda de no ver más que la religión y ver lo que nuestros padres nos inculcaron con la iglesia tradicional, o lo que nos vinieron a tocar los mormones, o lo que nos vinieron a tocar los testigos de Jehová, o lo que nos vinieron a tocar, ¿verdad?, otras filosofías, ¿verdad?, como es la nueva era, otras corrientes, ¿verdad?, de sabiduría humana, de sabiduría diabólica, otras formas de cómo adorar, ¿verdad? Si es que por ahí tuvimos a un Buda y creíamos que también hacer, ¿verdad?, lo que hacía Buda como un iluminado. Entonces empieza a ver ciertas formas de adorar, ciertas formas de acercarse a Dios y de creerle a un Dios, pero que no es el Dios verdadero. A los dioses con D chica, a los dioses de esta era, a los que vienen a engañar el corazón. ¿Por qué? Porque no hay predicadores que vengan y les digan de frente: esta es la palabra de Dios, esto es lo que se cree, porque por fe nos arriesgamos
a perder familia. Dice la palabra de Dios que si tú pierdes un hijo, pierdes a tu madre, pierdes a tu hermano, pierdes a tu familia entera, ¿verdad? Por la causa del evangelio, dice que Él te va a dar 100 por 1. 100 por 1. Esa es la familia de Dios. La familia de Dios es de que aunque tu padre y madre te dejaran, con todo y eso te recogerá Jehová. Es una bendición, es una promesa. Por fe abandonas tu fe basada en la religión y pones tu fe basada en el Hijo de Dios que dio su vida por ti. Por fe tú crees que Él es el Hijo encarnado, lo que dice, ¿verdad? En Juan, en el capítulo 1, que Él es el Emmanuel. Por fe tú dices que Él, ¿verdad?, vino para salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Por fe tú crees que Él vino como el Dios hombre, Cristo Jesús, como el mediador. Tú por fe entiendes que Él vino y habitó en medio de su pueblo. Él vino y trajo el reino a la tierra. Por fe, tú entiendes que sus enseñanzas no tienen paralelo y te llevan a virtudes, te llevan a un conocimiento verdadero de lo que es el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es como el sembrador que salió a sembrar y sembró donde había espinos y sembró donde había pedregal y sembró en tierra fértil. Vinieron los afanes, vinieron los problemas, todos llevaron, pero el que sembró en tierra fértil dice que germinó y dio al 100, al 30, al 90 y al 120 por 1. Entonces, nosotros por fe creemos que el reino de los cielos es una multiplicación de bendiciones, pero también es un riesgo. El riesgo a ser rechazado porque eres cristiano. El riesgo, la fe te lleva a tomar riesgos. El riesgo de ser abandonado. El riesgo de perder tu herencia. El riesgo de perder tus amistades. Tu círculo social con el cual tú te has desarrollado por muchos años. ¿Qué es la fe entonces? La fe, ¿verdad?, es más que la convicción de lo que se cree, más de la certeza de lo que no se ve. La fe tiene que ver con creerle a Dios. A esa fe es a la que yo me refiero hoy. A esa fe en la cual tú y yo nos embarcamos. En el momento en que le dijimos sí al Señor, le dijimos no al mundo. En el momento en que le dijimos sí a la cruz, le dijimos no a la cruz, con un Jesucristo clavado ahí todavía, sangrado y con espinas. Sí pasó y sí fue, pero Jesús ya no está en esa cruz. Por fe entendemos que Él resucitó, y no solamente por fe, nada más de lo que creemos, sino de lo que nos muestra la historia. Sabemos que Él, la piedra fue removida al tercer día. Sabemos que hay pruebas indubitables que no pueden hacernos dudar de que Él resucitó, de que Él vino y estuvo por 40 días, y le creemos a Dios que Él estuvo por 40 días, que Él alimentó y se alimentó esos 40 días con carne sólida, y sabemos que Él tiene un cuerpo glorificado, por lo cual dice la palabra de Dios que nosotros también tendremos un cuerpo glorificado. Por fe yo creo que Él resucitó, y como Él resucitó, yo también resucitaré, porque Él es la primicia, Él es el primero de lo nuevo que iba a haber. La resurrección de los muertos. Eso es lo que nos separa de todas las religiones. Todas las religiones, unos te mandan al purgatorio, otros no saben a dónde vas, otras religiones te ponen 2 coras, 2 monedas para que cuando pasa allá al otro lado, tú le pagues al que está allí esperándote y te permite entrar. Por fe sabemos que muchas iglesias dicen que ahí está San Pedro con las llaves esperándote, o está allá Satanás, ¿verdad? Sabemos que hay un infierno y sabemos que hay un cielo. Eso lo sabemos por fe, porque lo dijo Jesús. Porque por fe, por creerle a Dios, fe es creerle a Dios, acuérdate. Fe es creerle a las promesas de Dios, pero también fe es creerle a los juicios de Dios. Todos hablamos de promesas, pero nadie habla de juicios. Todos hablamos de bendiciones,
pero nadie habla de maldiciones, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que aquel que perseverare hasta el final, este será salvo. Este será salvo. Puedes estar un tiempo en la fe, abandonar la fe y entonces el juicio es que no vas a ser salvo. Por fe, tú dices, yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Dice, por fe tú y tu casa serán salvos, pero van a ser salvos con la condición si aceptan al Señor Jesucristo. Si no, por más que nosotros querramos doblar la Biblia, no es así. Número 2, por fe, la fe nos lleva a emprender largas jornadas en busca de un mejor destino. Vemos aquí que la ruta era amplia, ¿verdad? Que el horizonte se veía muy lejos de lo que iba a pasar, pero también sabemos, ¿verdad?, que esta ciudad era y estaba siendo preparada por Dios, Canaán. Había otros habitantes ahí, había otras personas que habían trabajado ahí, como hemos llegado aquí a América y sabemos que había otros que vinieron antes que nosotros. Sabemos que construyeron otros estos edificios, estas autopistas, estos caminos, estas escuelas, este gobierno lo hicieron, ¿verdad? Y vemos las cortes, vemos el sistema jurídico, el sistema judicial, el sistema de cómo está ordenado. Y tenemos que ver que hubo un orden cuando se hizo esta gran nación. Pues así mismo, cuando Dios sacó a Abraham, le dijo, te voy a dar una nación, te voy a dar una bendición. Y aquel que te bendijera, yo bendeciré. Y al que te maldijera, te maldeciré, lo maldeciré. Por fe sabemos, ¿verdad?, que el Señor cumple sus promesas. Fueron dispersados los judíos después del año 70, después de Cristo, cuando Él prometió, Él profetizó, Él declaró que iba a ser destruido el templo de los judíos, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y así sucedió, y hubo una dispersión del pueblo judío por todo el mundo, y ellos en 1948 volvieron a esa gran nación, volvieron a ser una nación a través de la ONU. Por fe, creyéndole a Dios, ellos volvieron a casa, porque estaba la promesa que una vez que reverdeciera la vara de Aarón, entonces iba a ser el principio del fin. Por fe creemos que los últimos tiempos se están adelantando, ¿verdad? Hay rumores de guerras y rumores de guerras. Se levanta nación contra nación. El amor de los padres y de los hijos se enfriará, ¿verdad? El padre se voltará hacia el hijo y el hijo, la hija hacia la madre, ¿verdad? Iba a haber terremotos y se iban a multiplicar los terremotos. Iba a haber cambios climatológicos, iba a haber muchos terremotos, iban a incrementarse y esos iban a ser apenas dolores de parto. Creerle a Dios es creerle a Dios en Génesis, pero también es creerle a Dios en Jueces, también es creerle a Dios en Esdras, también es creerle a Dios en Juan, Mateo, Marcos, hasta Apocalipsis. Creerle a Dios es creerle en la totalidad de sus promesas, pero también creer en la totalidad de sus juicios, creer en la totalidad de lo que Él ha dicho en su palabra. Se recorre grandes distancias. Cuando nosotros estamos pensando en el cielo, estamos recorriendo una distancia mayor que la que recorrió Abraham a ir a la tierra de Cananea. Eran 2,400 millas, pero de aquí al paraíso que nos tiene prometido el Señor, eso es creerle por fe. Por fe nosotros creemos, le creemos a Dios. Cosas que no hemos visto, pero que su palabra la sustenta. Cosas que fueron habladas por nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en su ministerio por más de 3 años y medio. Fe donde los 12 discípulos que iniciaron este movimiento que se llama cristianismo, este movimiento que vino a revolucionar el mundo como se conocía, en el cual ya no era a través de ritos, sino era a través de una persona, era a través de fe, era a través de no circuncisión, sino circuncisión en el corazón, era a través, ¿verdad?, de creer en el Hijo de Dios,
es de creer que se vino y se cumplió la promesa que se había dado en Isaías, que hijo nos es dado, ¿verdad? Y que iba a ser su nombre admirable, consejero, que iba a ser, ¿verdad? Príncipe de paz, rey de reyes, señor de señores. Por fe entendemos que todas las promesas que estaban dadas en el Antiguo Testamento, todas las promesas que están dadas en los Salmos, donde nos dice, ¿verdad?, que Él es así, te daré por herencia a las naciones. Esa bendición, esa promesa es dada a Jesús. Y hoy en día profetizamos y declaramos los hijos para las naciones. Amén. Yo también lo creo. Pero esa promesa en particular se cumple en la vida de Jesús. Y dice la palabra que cosas mayores íbamos a hacer, ¿verdad?, que Él hizo. Él alcanzó una distancia, no salió de una distancia mayor a 100 millas a la redonda, no salió Jesús. Y tú y yo, cuando agarramos un avión y nos montamos y nos vamos hacia el otro estado, hacia México, ya recorrimos más de lo que Él recorrió. Por eso es que dice que cosas mayores haremos. Porque alcanzaremos más gente a través del Facebook, del YouTube, del Twitter, de Instagram, a través de lo que tú puedes publicar y a través de alcanzar a tantos amigos que tú tienes, ¿verdad? Pero también los puedes alcanzar para el infierno. Darles una doctrina no sana, darles algo que nomás sustenta el alma, donde dicen, oh, un selfie, mira cómo me veo bonito, mira cómo me veo bonita. ¿Y arrepentimiento cuándo? Por fe. Sabemos que estamos viviendo tiempos de gran oposición. Por fe sabemos que pase lo que pase en Estados Unidos con el presidente que llegue a ser, por fe sabemos que de arriba de ese presidente o de esa presidenta hay alguien mayor. Hay alguien que nos sustenta, hay alguien que nos cuida, hay alguien que se encarga de tus hijos, hay alguien que se encarga de tus promesas. No importa si tienes papeles o no. La promesa de Dios es que te bendecirá. Y la promesa de Dios es de que si Él es tu pastor, nada te faltará. La promesa de Él es sí, amén. Por eso hay que creerle a sus promesas. Pero también hay que creerle a sus juicios. También hay que creerle a lo que nos ha advertido acerca del hacer y no hacer. Acerca de cumplir, ¿verdad? Y entonces el Señor nos dice que también la fe nos lleva a esperar a que suceda lo imposible. Lo imposible. ¿Qué fue lo que era imposible para Sara? Dar a luz un hijo. Abraham tuvo que experimentar lo imposible y el milagro era tener un hijo a edad mayor. Pero otra vez volvió a creerle a mitad al Señor. Su fe fue cortada. Y aunque es el padre, escucha bien, es el padre de la fe. Pero este padre de la fe se comportó como un bebé de la fe cuando le dijo a su esposa. Y su esposa Sara también le hizo caso. Y entonces tuvieron a través de Agar, la criada de Sara, tuvieron a Ismael. Y ahí es donde nace todo lo que son los árabes. Pero Ismael no era promesa. Y como no es promesa, entonces vemos la separación de Dios sobre estas naciones a través de una mala decisión, a través de creer a medias y a través de ser obediente a medias es ser desobediente completamente. Desobedeció en que no dejó a su parentela, mas sin embargo Dios cumple y cumplió sus promesas. Y Dios sigue cumpliendo las promesas. Vemos que también la fe nos lleva a entregarlo todo. Una vez que Abraham tuvo a su hijo Isaac milagrosamente por Sara, una mujer que era mayor de edad, vemos cómo es que se ríe y le pone risa. Dejan, ¿verdad?, riéndose a Abraham. Abraham se ríe de que iba a suceder algo así, pero Dios se ríe de él poniéndole a su hijo Isaac, que significa risa. Y Dios quiere devolvernos la risa. Dios quiere que nosotros lo entreguemos todo, toda duda. La duda de ese cáncer, la duda de tus hijos que están perdidos sin Dios, que no están sirviendo a Dios, que no quieren de Dios, pero tu fe
Tú le crees a Dios de que Él los va a rescatar a su debido tiempo. Tú le crees a Dios que Dios los va a usar, que Dios va a usar todo lo que están pasando, todo lo que están haciendo para atraer a muchos que están pasando por lo mismo. Yo le creo eso por fe. Yo creo que mis hijos son llamados a rescatar a muchos, pero no como yo creo. Y eso es entregarlo todo. Entregar tus temores, entregar a tus hijos, entregar tus pertenencias, entregar lo que has conseguido y decirle, Señor, yo te creo. Yo tengo fe de que mis hijos serán servidores tuyos también. Yo tengo fe que mis nietos te servirán, te adorarán y estarán trayendo a muchos a tus pies, muchas almas rescatadas a través de la separación que estoy haciendo hoy, que yo te creo a ti, Señor. Por fe, nosotros tenemos que entregar todo. Por fe, Dios le pidió que entregara a su hijo Isaac. Y cuando lo iba a sacrificar, le dijo, hey, espérate, ¿qué haces? Y él dijo, pues lo que tú me estás diciendo, no lo hagas. Y dice que estaba preparado ahí un carnero atorado para ser sacrificado. Y ese era el simbolismo, lo que iba a suceder, profetizado, que Jesucristo iba a ser el que iba a ser sacrificado para nosotros. Dios lo entregó todo dando a nuestro hijo, dándonos al hijo. Y Dios nos pide que entreguemos también todas esas dudas. Creo que es más fácil entregar dudas que entregar un hijo. Por eso Dios, el estándar está muy por arriba de nosotros. Porque tú y yo no entregaríamos a nuestro hijo. Tú y yo nos aferraríamos a ese hijo. Al menos yo creo que yo no entregaría a ese hijo. Abraham lo hizo, pero yo difícilmente, yo te digo, en mi corazón yo no sería capaz de enterrar el cuchillo, pero él sí le enterró porque dijo, si yo lo mato, Dios lo resucita. Dios tiene la capacidad para darle vida a este niño si lo mato yo. Y como le creyó, no permitió Dios que le hiciera porque lo entregó todo. Y es necesario que nosotros le entreguemos todo, absolutamente todo, nuestras dudas, pero también nuestros logros. Lo que no creemos que se puede hacer, Dios lo puede hacer. Si nosotros de todo nuestro corazón, de toda nuestra mente, de todo nuestro espíritu le creemos, Dios dice que para el que cree todo le es posible, pero para el que cree en el Hijo de Dios. Esta semana yo fui a orar por un hermano que de la noche a la mañana se le perdió el habla y lo encontraron con esclerosis multiple esclerosis, y es una enfermedad que ataca, ¿verdad?, todo el sistema nervioso. Empiezas a perder control, empiezas a perder memoria. Muy, muy agresivo esclerosis múltiple, pero por fe sabemos que Él es salvo. Por fe entendemos que oramos y por fe creemos que así como sanó a mi esposa de cáncer, así como sana a muchos de cáncer, va a sanar a muchos. Pero ¿sabes qué? Necesitamos creerle a Dios, entregarlo todo, porque Él nos dio todo. Él nos dio lo mejor que tenía en el cielo, que es su Hijo Jesús. Por eso, en este día yo quiero que te encamines y que entregues lo que tú tienes. Si tienes ahorita problemas, entrégaselos a Él. Entrégalo todo. Y todo, te estoy hablando de todo. Estoy hablando que le entregues lo que tú has obtenido. Si tú tienes un carro, dile, Señor, úsalo para tu gloria. Si tienes temores, también dile, Señor, te entrego estos temores, te entrego estas dudas. Por fe, los héroes de la fe, el salón de la fama de la fe. Estamos hablando y habla acerca de personas que lo entregaron todo, que lo dieron todo por creerle a Dios, que dejaron no solamente a su tierra, a su parentela, dieron su vida misma para que este evangelio te llegara a ti y me llegara a mí. Por eso es que dice acerca de las promesas que nos iba a dar, acerca de que si tú vinieras a Él y le entregaras tu corazón, Él no te lo va a destruir. Él no viene aquí para quitarte, sino para darte vida y vida en abundancia. Tal vez dices, pues yo estoy muy saludable.
Pero ¿cuánto te va a durar tu salud? Bueno, es que yo tengo un buen trabajo, sí. ¿Hasta cuándo piensas trabajar? Que yo sepa, aquí a los 65 años te dicen ya no puedes trabajar. Ya se acabó. Ya es tiempo de jubilarte. Jubilarte viene de jubileo. Viene de gozarte. Jubileo habla acerca del año de jubileo. En el año eran 49 años y el 50 año se regresaban las tierras, ¿verdad? A las que estaban en deuda, se las regresaban a sus dueños originales. Los esclavos volvían a ser o eran libres, ¿verdad? Y se perdonaban deudas. Y si el dueño de la tierra se había endeudado con su tierra, se le perdonaban las tierras. Era un sinónimo de la bancarrota del día de hoy. Jubileo. ¿Cuánto piensas trabajar? Pues tal vez tú digas voy a trabajar hasta que ya no me den las fuerzas, pero Dios quiere que tú le sirvas a Él hasta el último respiro, que te dé la fortaleza a Él para seguir adelante, ¿verdad? Que tú le creas que en Él son sí y amén sus promesas, ¿verdad? Que tú vas a servirle, ¿verdad? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Dios está buscando adoradores, hermanos, amigos, que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué es la fe? Entonces la fe, lo que Abraham nos enseñó, el padre de la fe, es tomar riesgos, es dejar parentela, es dejar posesiones y posiciones, es dejarlo todo. La fe te lleva a tomar riesgos, pero la fe también te lleva a grandes bendiciones. La fe te lleva a ser próspero, no solamente, ¿verdad?, naturalmente, físicamente, sino estamos hablando de una prosperidad, una madurez espiritual, donde tus hijos serán bendecidos, donde tu parentela será bendecida, donde tus nietos serán bendecidos. Esa tierra que yo te daré, donde fluye leche y miel, donde hay grandes bendiciones. Para que haya ley, para que haya leche tiene que haber muchas vacas, para que haya vacas tiene que haber mucho pasto, para que haya pasto tiene que haber una tierra fértil, y para que haya una tierra fértil tiene que haber lluvia. Y estás hablando de un desierto, estás hablando de un Israel, estás hablando que en medio del desierto Dios te bendice con lluvia, con tierra fértil, y la tierra fértil produce hierba, la hierba alimenta a las vacas y las vacas alimentan, ¿verdad?, esa leche, traen esa leche. Y las abejas significa que también, ¿verdad?, va a haber miel que va a endulzar esa leche, que va a endulzar tu vida, que va a endulzar todo lo que posees, que para que tú entiendas, para que tú pudieses obtener miel, tú tendrías que tener un artículo de gran valor, como el agua. Porque para tener agua también tenías que tener, y había pozos, y vemos los pozos que después, que abrió Abraham. Los pozos que abrió Abraham son pozos que después vinieron los madianitas, vinieron los enemigos, los taparon, y se recordó Isaac acerca de los pozos de su padre y los fue a destapar, y también agarró contienda, agarró problemas y le llamó a esos pozos, ¿verdad?, nombres que tienen que ver con la dificultad, con la oposición. Va a haber oposición cuando le crees a Dios. Va a haber oposición cuando tú dejas tu parentela. Va a haber oposición cuando tú te vienes y escudriñas la Escritura y tú comparas la Escritura de Dios, la doctrina sana, con la doctrina que se nos estuvo alimentando por más de 500 años, ¿verdad? Una doctrina de ídolos, una doctrina, ¿verdad?, de rituales, de dogmas que no tienen absolutamente nada que ver con la palabra de Dios, hasta que llegó un Martín Lutero. Y por fe sabemos que Martín Lutero le creyó a Dios. Le creyó a 10 y fue y puso las 96 tesis diciendo no a las indulgencias, no al perdón de los pecados por medio de pagar dinero, sino que por la justicia, por la fe, el justo vivirá. Y por la fe, el justo vive. Justo significa no que seas alguien justo, que seas alguien que tú te mereces lo que tú recibes. No, justo significa que tú eres justificado con la sangre de Jesús. Tú eres justificado por la fe que tú has puesto
en el que dio la vida por ti en esa cruz. Y de esa fe yo te he venido hablando hoy, de esa fe de Génesis, donde se nos habla acerca del Padre de la fe. Hay muchos temas que puedes hablar acerca de la fe, pero me parece pertinente ir a la raíz de dónde viene la fe, de dónde se incrementa la fe, y la fe se incrementa en el Padre que vino a ser de multitudes, de muchedumbres. Si es de que si tú eres padre, si tú eres madre, si tú eres hijo, quiero decirte que hay una promesa de Dios en ti, y la promesa es que tú le creas a Dios y que tengas vida eterna a través de Cristo Jesús. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Y nosotros creemos en el Hijo de Dios, en el que vino a dar la vida por ti y por mí, y es lo que nosotros por fe, por creerle a Dios, tenemos esperanza. Y la esperanza es de que como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Si tú nunca habías o nunca has hecho la oración de fe, yo te pido que hoy lo hagas conmigo y tú repitas conmigo lo que voy a repetir. Repite esto: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que te necesito. Te pido perdón por no creer en que tú viniste a salvarme a mí. Señor, gracias por morir en la cruz. Gracias por resucitar al tercer día. Gracias por amarme tanto y escribir mi nombre en el libro de la vida. Que si yo muera ahorita, gracias porque yo estaría en tu misma presencia. Si tú hiciste esa oración, yo quiero decirte que por fe tú ya eres salvo, ¿verdad? Es una oración que le crees a Dios en un segundo, en un instante, pero te va a llevar la vida eterna, entender lo insondable que es su amor, lo insondable que son sus promesas y su amor de la cruz, el amor incondicional, un amor obstinado por ti, que dijo: yo voy por él, por un Dios que te vio y por un Dios que vino a dar la vida por ti. Te bendigo y que tengas un día bendecido. Hasta la próxima. Bendiciones.